Buen día. Vamos a esperar a que se conecte el resto de los compañeros y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, muy bien. Ya poco a poco se van conectando los compañeros. Para el día de hoy espero hayan conseguido su tabla de conversiones. Vamos a trabajarla para lo que es la actividad, perdón, de esta semana. Como pueden ver, vamos a tener patrones de medida o unidades fundamentales, que son la base, en este caso de nuestro sistema internacional. Nosotros vamos a estar apegados a estas unidades. Esto o estas unidades más bien nos van a regir debido a que nosotros formamos parte de un convenio internacional. Gracias a esto, todo lo que nosotros podamos producir aquí en México va a ser aceptado de manera universal. Perdón. Tanto productos industriales como productos alimenticios, todo eso va a poder ser aceptado, siempre obviamente que cumpla con las normas de calidad que se nos piden. Entonces, para poder llevar a cabo un comercio activo de manera regular, nosotros necesitamos, como ya lo vieron en su investigación con respecto a esto y el CENAM, nos tenemos que apegar a esas normatividades de medida. Pero hace tiempo, cuando la Revolución Mexicana estaba por ahí en apogeo y don Porfirio Díaz se despidió del país, se dirigió a Francia, se le ocurrió una famosa frase que se le atribuye, que dice: pobre México, tan cerca, no, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. El detalle, bueno, de cierta manera aplica, debido a que, pues por el comercio que tenemos con ellos, por todas las empresas norteamericanas que están establecidas. Ok, una disculpa, me sacó por un momento. Volvemos a lo que estábamos. Les comentaba, pues se dio esa famosa frase en la que, pues, se lamentaba de que Estados Unidos estaba muy cerca de nosotros, pero por otro lado nosotros lo tenemos también como una oportunidad. Entonces, hay varias empresas que están establecidas aquí en México de origen norteamericano. Obviamente hay de muchos otros países, pero el comercio activo que nosotros tenemos con Estados Unidos nos obliga también a manejar el sistema inglés, en el que las unidades de medida pues obviamente van a cambiar. Entonces, nos tenemos que ajustar. Si nosotros les queremos trabajar a ellos, pues tenemos que medir en pulgadas, en pies, en libras,
etcétera. Entonces, pues nos tenemos que hacer a la idea de que también a partir de nuestro sistema internacional nosotros tenemos que trasladar esas dimensiones al sistema inglés cuando sea necesario. Y bueno, para nuestra desgracia muchas veces es necesario. Entonces, además de esas unidades fundamentales en el sistema internacional que van a estar relacionadas de forma directa con el sistema inglés, si se dan cuenta en la tabla que tenemos en la pantalla, también vamos a tener unidades derivadas, unidades compuestas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, que debido a las aplicaciones, pues nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de la superficie, unidades al cuadrado. En el caso del volumen, unidades al cubo. En el caso de la velocidad, vamos a utilizar unidades de longitud divididas entre unidades de tiempo. Esas son unidades compuestas. Entonces, incluso para la fuerza en el sistema internacional, nosotros trabajamos lo que es el Newton. Pero el Newton, a fin de cuentas, si ustedes lo ven aquí también en esta tabla, es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es una unidad compuesta. Entonces, requerimos muchas veces hacer ese traslado de unidades. Entonces, debido a eso, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de trabajar con conversiones. Para esto, como se los pedí, nosotros vamos a contar con tablas de conversiones como la que tenemos ahorita en la pantalla. En la primera tabla, la que tenemos en la parte de arriba, tenemos varias conversiones de longitud, de metro a milímetro, a pulgada, a pie, a yarda y a milla, ¿sí? En la de abajo, o más bien en la de en medio, tenemos unidades de superficie, que son unidades al cuadrado. Estas, pues obviamente también dependen de la aplicación que nosotros le demos. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, o tenemos relación con alguna persona que trabaja cancelería, que trabaja cristal, vidrio, para ventanas, para puertas, pues él normalmente hace sus dimensionamientos en metros cuadrados. Cuando nosotros tenemos alguna plática o relación con personas que tienen terrenos muy extensos, pues cuando nos hacen referencia a ellos, nos hablan de hectáreas. Entonces, dependiendo la aplicación y dependiendo el momento, nosotros vamos a poder aplicar las diferentes o utilizar las diferentes unidades que tenemos establecidas, ¿sí? Y finalmente la temperatura. Bueno, al menos en las tablas que tenemos aquí. La temperatura, nosotros estamos acostumbrados a usar el grado Celsius, perdón, el grado Celsius. Es la unidad coloquial que nosotros tenemos. Normalmente todas las temperaturas no las manejan de esa manera. Nos dicen, por ejemplo, ahora que ha estado lo del famoso coronavirus, si tenemos más de 37.5, nos tenemos que cuidar o estar al pendiente porque eso ya es principio de fiebre. Pero son medidos en grados centígrados. Ahora, la connotación grados ya no es utilizada o ya no es de uso normado. Ya solamente se debe decir Celsius. Pero en el sistema internacional en el que nosotros utilizamos, el Celsius ya no es, o más bien no es considerado como la unidad fundamental. Aquellos que ya hicieron la investigación se habrán dado cuenta que la unidad fundamental o utilizada en nuestro sistema internacional es el Kelvin, es la unidad de temperatura absoluta en nuestro sistema internacional. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando nosotros decimos, por ejemplo, que estamos a 0 Celsius, resulta que, aunque poco,
todavía se experimenta algo de movimiento en las partículas, en las moléculas, y eso produce la sensación de calor, aunque muy, muy ligeramente. Pero cuando nosotros expresamos 0 Kelvin, eso se refiere a una movilidad completamente nula. Eso quiere decir que no se produce absolutamente nada de movimiento en lo que son las partículas subatómicas. Y eso quiere decir que no hay transmisión de energía. Entonces, es por eso que se maneja esa escala de temperaturas. Ahora, por favor, alguien entre las probables investigaciones que realizaron y la información que pudieron haber manejado, ¿alguien encontró cuál es la unidad o escala de temperatura absoluta en el sistema inglés? ¿Quién, muchachos? ¿Algún valiente que tenga una idea de cuál es esa temperatura? ¿O cuál es la escala? Muy probablemente ustedes ya la manejaron también en la prepa. ¿No? Rodrigo, Jair, Andrés, Alex, José Jair. ¿Alguno que tenga una idea o una respuesta para esto? ¿No? Néstor. No, la verdad no. No tengo idea. Ok, muy bien. Bueno, nada más para tener la referencia, anoten, por favor. Después, probablemente algunos se encuentren en sus tablas de conversiones el equivalente. Pero si no lo tienen, probablemente sea también necesario encontrar esa equivalencia. La unidad absoluta de temperatura en el sistema inglés es el Rankine. Se escribe con K y también maneja que su escala 0 se refiere a una nula actividad subatómica. Entonces, esos son los famosos 0 absoluto que de repente nos llegan a mencionar. Bueno, ahora, no sé si probablemente algunos de ustedes ya hayan terminado de ver nuestra presentación, pero este video nos representa la técnica que yo utilizo de manera formal para lo que son las conversiones. Tal y como nos lo muestran aquí, es que yo acostumbro a hacerlo. Es una forma muy gráfica, bastante más segura que otras técnicas que se llegan a utilizar. Cuando tenemos una equivalencia directa, me lo decían algunos muchachos, llegan a utilizar una regla de 3. Es válido. Normalmente lo que yo les pido es, háganlo rápido y háganlo bien. Si encuentran un método mucho más rápido, pero también que sea seguro para poder hacerlo, pues adelante. Perdón. Pero sobre todo, lo que les pido normalmente es que estén seguros también de sus resultados. Su método debe ser infalible, ¿sí? Entonces, les voy a dejar este video de momento, bueno, lo vamos a ver. Son 2 ejemplos de cómo se pueden realizar las conversiones. Y el método que están aplicando aquí o que van a aplicar aquí es el que nosotros vamos a aplicar para trabajar la actividad que tenemos pendiente para esta semana. Se los voy a poner.
Profe, ¿Sí? después nos podría pasar el link para ver bien el video, es que no se escucha muy bien. Ah, ok. De hecho, como les comentaba, esto está en la presentación del aula virtual. Entonces, de ahí lo pueden también ver de forma directa para que, perdón. Ok. Entonces, nos vamos a brincar esta parte y vamos a aplicar la técnica que les comentaba. Que sería prácticamente lo mismo que está en el video. Lo que vamos a hacer es trabajar los problemas que están en la actividad, en el archivo de la actividad, ¿sí? Lo que tenemos en pantalla es precisamente esa actividad. Vamos a darle solución a las conversiones que nos está solicitando. Entonces, lo que vemos aquí primero es una conversión de kilómetros por hora a pulgadas sobre segundo. Enseguida es una conversión de volumen, 30 litros a pies cúbicos. Nada más que aquí el 3 del cúbico, pues ya no apareció con el formato que le había puesto. 70, en el inciso C son 70 kilogramos sobre centímetro cúbico y lo vamos a pasar a gramos sobre milímetro cúbico. Entonces, para esto vamos a hacer uso de un, bueno, voy a hacer uso de un editor de ecuaciones. Lo vamos a poner aquí o lo vamos a trabajar aquí. Esto, a ver, un momento. Ahí está. Ok, entonces, esto, tal y como nos lo muestran o como nos lo plantean, vamos a tener el trabajo como por fracciones. ¿Sí? Lo primero que tenemos es que convertir, como lo veíamos, 15 kilómetros sobre hora a pulgadas sobre segundo. Esa es la conversión que se nos solicita en el primer inciso. Ahora enseguida, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuáles son las equivalencias. No tenemos una equivalencia directa de kilómetro a pulgada. Normalmente lo que nosotros podemos utilizar es que un kilómetro es igual a 1000 metros. Luego, un metro es igual a 100 centímetros. ¿Por qué voy haciendo este paso a paso? ¿O por qué voy pasando de kilómetros a metros y luego a centímetros? Porque normalmente la equivalencia, digamos que más usada de lo que es la pulgada, es una pulgada igual a 2.54 centímetros. Si nos damos cuenta, ahí tenemos enlazado ahora el camino desde kilómetros, pasamos por metros, luego por centímetros y llegamos a pulgadas. De esa manera nosotros vamos a aplicar estas conversiones. Enseguida, lo que sí tenemos de forma directa es una equivalencia de una hora a 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, como les decía, estas equivalencias ustedes las pueden encontrar en su tabla de conversiones. En algunos casos, probablemente, dependiendo de la tabla de conversiones, ustedes van a encontrar que se pueden tener conversiones directas. Eso, pues, nos facilita obviamente mucho la vida. Si no las tenemos a la mano, podemos utilizar algunas otras conversiones para irlas combinando hasta llegar al resultado que nosotros queremos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En el video les ponen puntos para indicar las multiplicaciones. Yo les voy a poner los paréntesis.
Y lo que tenemos aquí, como lo veíamos, va a ser manejo de fracciones. Cada una de las conversiones va a ser un equivalente a fracción. Primero, por ejemplo, si yo tengo, o voy a pasar más bien, 1 kilómetro a metros, que va a ser el primer paso, el kilómetro lo voy a poner en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque inicialmente aparece en la parte de arriba. Y lo que estoy buscando es eliminar esa unidad. Entonces, al quedar en la parte de abajo, me va a quedar kilómetro sobre kilómetro, se va. Y el equivalente lo vamos a poner en la parte de arriba, que son 1000 metros. ¿Ok? Enseguida vamos a colocar la otra conversión, también como fracción, la de metros a centímetros. Nuevamente, en este caso, tengo que metros va a quedar en la parte de arriba, aquí. Entonces, en la siguiente conversión, como lo estoy buscando quitar, lo voy a poner en la parte de abajo. Y aparece como 1 metro. El equivalente es, como ya lo vimos, 100 centímetros. Y estamos ya prácticamente a un solo paso de pasar desde kilómetros a pulgadas. La siguiente conversión o la siguiente equivalencia que vamos a considerar es la de 1 pulgada a 2.54 centímetros. Como el centímetro es la unidad que estoy buscando quitar y está arriba, voy a poner las unidades o los valores en centímetros abajo, que serían 2.54 centímetros. Y en la parte de arriba vamos a poner 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, con estas conversiones, yo termino quitando kilómetro y lo voy a terminar transformando en pulgadas. ¿Sí? De esta manera. Ahora, este método nos permite hacer la conversión hasta cierto punto en una sola operación o en una sola cuenta. Lo que podemos hacer enseguida es, si yo ya terminé con la unidad del kilómetro, ahora voy a pasar con la unidad de las horas. Aquí sí tenemos una equivalencia directa. Entonces, la vamos a utilizar como tal. ¿Cómo va a quedar esta equivalencia? Si yo tengo horas en la parte de abajo, para poder eliminarla, debo tener la hora en la parte de arriba. Entonces, ahí la pongo, 1 hora. Y abajo vamos a poner el equivalente ahora en segundos, que son 3,600 segundos. Si yo aplico esta operación directa, lo que podemos hacer, o la recomendación que yo les doy, es, primero vamos a poner, o vamos a abrir un paréntesis en la calculadora, y luego vamos a multiplicar todos los números que están en la parte de arriba, de los numeradores, tomando en cuenta desde el primer número, que sería el 15. Y entonces nosotros vamos a multiplicar, como les digo, primero abriendo un paréntesis, 15 por 1000, por 100, por 1, por 1. De esa manera nosotros vamos a tener nuestro primer resultado. Bueno, la voy a realizar. Ustedes también hagan la práctica para realizarlo. Enseguida, ya que multipliqué la parte de arriba, cierro el primer paréntesis y luego pongo el signo de división.
Enseguida abro otro paréntesis y entonces en ese paréntesis vamos a multiplicar todos los números que están en la parte de abajo. En este caso sería desde 1 kilómetro. Entonces tenemos 1 por 1 por 2.54 por 3,600. ¿Cuánto les da? ¿Cuál es el resultado para esta conversión? ¿Eh? ¿Cuánto, perdón? Bueno, a mí me salió 164.04 Es correcto. pulgadas sobre segundo. Así es. Nunca olvidemos las unidades de resultado, ¿sí? Para no meternos en ninguna complicación. Entonces, es correcto. Nos da 164.04. Así lo vamos a dejar. Sí, Y igual me da obviamente, eso a mí. perfecto. Ese es el resultado correcto. Para no enredarnos, como les decía, y para evitar problemas para aquellos que trabajamos con una calculadora lineal, hoy en día algunas calculadoras pues ya te presentan las fracciones, ya te presentan todo de manera como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, pero no todas lo hacen así. Entonces, para aquellos que trabajamos con calculadoras lineales, el procedimiento para meter los datos es como se los estaba comentando, para no tener problemas. ¿Por qué? Porque a veces, si no agrupo, la calculadora empieza a hacer las operaciones que bien se le vienen en gana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Probablemente mi análisis para la conversión es correcto, pero al momento de meterlo a la calculadora podría tener problemas. Por eso les enfatizo. Abrimos un paréntesis, multiplicamos todo lo de arriba, cerramos, ponemos signo de división y luego abrimos otro paréntesis, multiplicamos todo lo de abajo y cerramos el paréntesis. Le damos igual y nos tiene que dar el resultado correcto. Entonces, ¿alguna duda con respecto al método y al resultado? No, todo bien, todo bien. Ok, muy bien, gracias. ¿Los demás compañeros? Sí, todo bien, Iván. Órale. Todo bien, todo. Sí, todo bien, profe, excelente. Ok, perfecto. Entonces, recuerden, Usted sí explica. esto es parte, yo no sé de qué me hablan. Esto es parte de la actividad que hay que entregar el fin de semana. Vamos a resolver hasta donde nos permita el tiempo. Ahorita ya me marca que la primera sesión está por terminarse en algunos minutos. Vamos a tratar de resolver otro problema. Nada más, por favor, confirmen que ya lo tienen copiado, porque recuerden, esto lo van a poner para la solución de su actividad. También recuerden, en aula virtual, todo aquello que aparece como tarea tiene fecha de entrega. Se tiene que respetar esa fecha de entrega para que no se metan en problemas con sus demás materias. ¿Ok? Yo se los voy a estar recordando, pero probablemente algunos de los docentes asumen que ustedes ya lo saben. Y a veces se nos llega a pasar. Ok, entonces, ¿ya lo copiaron? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a resolver la siguiente. Vamos a ponerla aquí en la pantalla. Nos dice aquí, vamos a trasladar de 30 litros a pies cúbicos. Ayer me comentaba una compañera de otro grupo, una chica,
que ella tenía la conversión directa. Como les comentaba también a ustedes, si eso pasa, está perfecto, nos ahorramos un camino más largo. Pero si no, tenemos que irle buscando la manera de convertirlos. Y además, bueno, el hecho de irnos por el camino largo, al menos mientras se está explicando, nos permita también ir enfatizando en algunos detalles que se nos pueden presentar. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Nos dice 30 litros y lo tenemos que pasar a pies cúbicos. Ahora, las conversiones o las equivalencias. Vamos a tener que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Sí? De aquí, bueno, obviamente los litros son unidades de volumen, pero las unidades formales son las que nosotros tenemos en base a las unidades de longitud elevadas al cubo. En este caso, el metro cúbico y el pie cúbico. Ahora, yo ya tengo ahí la equivalencia para pasar de litros a metros cúbicos. Nos falta para pasar de metros cúbicos a pies cúbicos. Primero, normalmente en las tablas de conversión nosotros vamos a encontrar que 1 metro a cuántos pies es equivalente. Aquellos que tengan sus tablas, ¿cuál es la equivalencia de 1 metro en pies? Correcto, Josmar. Son 3.281. Obviamente en pies. Así. Gracias. Luego, siguiente paso. Esta conversión está a la primer potencia. Nosotros necesitamos una conversión que esté al cubo. ¿Cómo lo hacemos o cómo la obtenemos? Esto es aplicable también a las unidades que están expresadas para superficie, para área. Lo que hacemos es elevar al cubo ambos lados de la igualdad. Entonces, esto lo dejamos... ahí. Esto lo dejamos indicado que va a estar al cubo. Y esto que tenemos aquí, también lo vamos a dejar indicado al cubo. Y vamos a realizar la operación correspondiente. Si yo elevo 1 al cubo, me va a dar 1. Y si elevo metro al cubo, me va a dar metro cúbico. Entonces, digamos que empezamos ya a tener las unidades que estamos buscando. Tal y como pasa con los números, va a pasar con las unidades. Entonces, tal y como lo hice con el 1, que estoy considerando que lo estoy elevando al cubo, pero como es 1, me vuelve a dar 1. En el caso de 3.281, también lo tengo que elevar al cubo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da al elevar 3.28 al cubo? O 3.281. A mí me dio 35.319. Caray. A ver. Sí, perdón, me equivoqué yo. 2. 35 puntos. Lo vamos a dejar en 32. 35.32, ¿va? Ya redondeando. Más adelante, yo creo que la siguiente semana, vamos también a
No, no creo que no sería la siguiente semana. Probablemente, no, sí, tendría que ser la siguiente semana. Vamos a tener que checar lo que son las reglas de redondeo, porque son también muy importantes para las situaciones que nos vamos a encontrar, para ir arrastrando también resultados. Entonces, esta es la equivalencia ya establecida por medio de nuestras equivalencias de dimensiones. Esta es la equivalencia que vamos a tener de metro cúbico a pies cúbicos. Y entonces ya tenemos las referencias para poder pasar de 30 litros a pies cúbicos. Y la primera relación que vamos a poner va a ser esta, la del metro cúbico con litros. Como aquí yo considero que litros está en el numerador, voy a poner los 1000 litros en el denominador. Y el metro cúbico en el numerador. La siguiente equivalencia, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Traten de terminarlo, yo también lo voy a terminar y comparamos resultados al inicio de la siguiente sesión, ¿va? Va. Sí, está bien, profe. Órale, pues, entonces ahorita nos vemos.